Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos. Quien les saluda y le habla es Pastor Ramón Valdebenito. Que Dios sea bendiciendo vuestras vidas y quiero en esta mañana bueno, mi tema en este día será el tribunal de Cristo. La iglesia se tiene que presentar, esperando que este video sea de gran bendición para todos los hermanos, los creyentes en el mundo entero. Tenemos que leer la palabra del Señor, donde la Biblia nos dice, amados hermanos, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ninguna persona, dice Romanos capítulo 14, verso 10 al 12, ante el tribunal de Cristo tendremos que comparecer para que toda persona dé cuenta, o cada uno de nosotros dé cuenta a Dios de sí, demos cuenta de nuestra labor y cómo hicimos las cosas y cómo fuimos, si fuimos buenos o malos administradores. Inequívocamente la palabra del Señor dice de que todos los creyentes cristianos, sin excepción de ninguno, darán cuenta ante el tribunal de Jesucristo. Usted lo puede leer en Romanos capítulo 12, capítulo 14, verso 12, 1 Corintios 3, 12 al 15 y 2 Corintios 5, 10, Eclesiastés 12, 14. Toda persona entonces dará cuenta a Dios. Todo creyente tendremos que presentarnos y darle cuenta a nuestro Señor Jesucristo, como dije antes, cómo es que nosotros funcionamos con nuestra mayordomía, ¿cierto? Con nuestra administración de los bienes de la gracia de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en su palabra sobre este tema, y lo podemos leer, por ejemplo, en 2 Corintios 5, dice, es necesario que nosotros los cristianos, dice, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es necesario. Dice, y bueno, para recibir recompensas. Y también, hermanos queridos, o pérdidas, porque la Biblia dice que el fuego probará la obra de cada uno. Si la obra de alguno se quemare, el tal sufrirá pérdida. ¿Se fija usted? Entonces, amados hermanos, ahí lo dice claramente la palabra del Señor, que aunque el mismo será salvo así como por fuego, pero si nosotros leemos Mateo 25, dice que el hombre que recibió un solo talento, el Señor lo envió a las tinieblas de afuera. Entonces ahí está, hermanos, que los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que dar una cuenta delante de Dios. Nadie puede poner otro fundamento, dice Pablo, 1 Corintios 3, versos 12 al 15, que el que esté ya puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, oro, plata o piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. ¿Qué día? El día cuando el Señor juzgue a su pueblo, el Señor juzgue a su iglesia en el tribunal de Cristo. El día la declarará. Dice, pues por el fuego será probada la obra de cada uno, cada cual, o la obra de cada cual será probada por el fuego. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, el tal recibirá recompensas. Tome nota, hermano. Si la obra de alguno permanece después que le haya probado el fuego, entonces el tal recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, el tal sufrirá pérdidas. Si bien el mismo será salvo así como por fuego, lo que dice Pablo, ¿cierto? Pero tenemos que también entender, amados hermanos, que ese versículo hay que entenderlo a la luz de otros versículos bíblicos. Entonces no podemos confiar que todo el mundo se va a salvar, ¿no? Porque la Biblia inequívocamente habla también, y Jesucristo habla, de que el hombre que recibió un solo talento se perdió. ¿Cuándo sucederá el juicio de la iglesia? En la venida de Jesucristo, como Jesús lo dijo en San Juan 14, verso 3, que Él vendrá otra vez, tomará a sí mismo, ¿cierto? Y para que donde nosotros, o vosotros estéis, o yo estoy, vosotros también estéis, dice el Señor. Entonces el Señor vendrá, es una promesa que viene por segunda vez, y viene a tomar cuenta a sus siervos. Te lo puede leer en la parábola de los talentos, donde Jesús, ahí dice claramente, amados hermanos, que después de mucho tiempo regresó al Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto es lo que va a pasar en la venida de Jesucristo, que el Señor Jesús arreglará cuentas con su pueblo, cuentas con su iglesia, cuentas con los creyentes, cuentas con nosotros. Dios nos ayude para que sigamos bien parados en ese día, hermanos, y como dice Juan, en segunda de Juan 8 dice, mirad por vosotros mismos
para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Recuerdo lo que dice Pablo, amados hermanos, que la recompensa en el cielo, la recompensa de Jesucristo será de acuerdo a nuestra labor o lo que hicimos por el Señor acá en la tierra y por el reino de Dios. Entonces la recompensa, amados hermanos, es de acuerdo a nuestra labor, y usted lo puede leer en 1 Corintios capítulo 3, verso 8. Cada uno recibirá su recompensa de acuerdo a su labor. Y esto lo concuerda con lo que dice Juan en 2 de Juan 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esa es la idea, amados hermanos, que Dios nos dé un galardón completo y no sea cosa que el fuego pruebe la obra de cada uno y la obra de algunos se queme. Diga usted, la palabra dice claramente que si la obra de algunos se quemare, el tal sufrirá pérdida. No tendrá galardón o quedará sin galardón, o su galardón será, hermano, muy pequeño comparado a otros que sí trabajaron bien y recibirán su completo galardón. Ahora la Biblia también dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 12, dice el Señor que Él viene pronto y su galardón con Él para recompensar a cada uno según fuere su obra. Entonces aquí tenemos claramente que es confirmado por Pablo en 1 Corintios 8, donde dice cada uno recibirá su recompensa de acuerdo a su labor, y concuerda plenamente con lo que dice también cierto Juan, verso 8 en la segunda carta: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Es decir, un creyente puede perder delante del tribunal de Cristo todo lo que hizo durante toda su vida, porque no lo hizo bien, porque no fue un buen mayordomo, porque no administró bien los bienes de la gracia de Dios. Entonces el fuego probará la obra de cada uno de ellos. Ahora, 2 Corintios 5:20 dice: porque es necesario que todos vosotros comparezcáis ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esto, amados hermanos, tiene que preocuparnos a todos nosotros, de que un día tendremos que presentarnos para recibir el galardón de acuerdo a lo que habíamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, o mientras estuvimos en esta vida, amados hermanos, y en este cuerpo. El Señor nos está tomando en cuenta la labor por Él, aunque nuestra salvación no depende de las obras, pero sí fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y eso lo dice Efesios capítulo 2, verso 10. En el verso anterior dice que la salvación es por gracia, pero el galardón es de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho, hermano, en la tierra, si lo hicimos bien, si lo hicimos mal. Ahora dice Romanos 14, verso 10: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Todos, no escapa nadie, ni usted, ni yo, ni nadie. Todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo. Y Eclesiastés 12:14 dice: Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. O sea, Dios sacará a la luz todo lo nuestro, amados hermanos, ya que sea bueno o sea malo. El Señor va a juzgar todo lo que hicimos, y toda obra encubierta Dios la sacará a luz. Así que Dios se apiade de nosotros, amados hermanos, y tenga misericordia de su pueblo. Entonces, la segunda venida de Jesucristo, compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, hermano y hermana, si usted tiene que dar cuenta delante del Señor? Si un día tiene que dar cuenta de acuerdo a lo que Dios le dio, a lo que el Señor le dio, las capacidades, los talentos, los dones, la influencia, la capacidad intelectual, de todo tendremos que dar cuenta un día. Ahora, el juez es Cristo mismo, porque la Biblia dice en San Juan 5:22 que el Padre a nadie juzga, sino que ha dado todo el juicio al Hijo. Y en 2 de Timoteo 4:8 Pablo dice que Jesucristo le dará la corona de justicia en aquel día. El Señor juez justo me dará la corona de justicia, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Aquí está mencionando Pablo de que Jesucristo es el juez justo, el cual le dará la corona de justicia en aquel día, y no solamente a él, sino a todos los que aman su venida, es decir, a todos los creyentes. El Señor nos juzgará y Él dará la recompensa de acuerdo a la labor de cada uno. Recuerda, no solamente Dios va a tomar en cuenta la cantidad de labor que haya hecho una persona, sino la calidad de esa labor y con qué materiales sobre edificó. Ahora
Ahora lo peligroso de todo esto, amados hermanos, es que el creyente puede sufrir pérdida y daño. Sufrir pérdida y daño. ¿Por qué? Porque la labor de toda su vida se puede ver, hermano, quemada por el fuego. Recuerde usted que la Biblia dice que el fuego probará la obra de cada uno de nosotros. Y si la obra de alguno permaneciere, tendrá recompensa, pero si la obra se quemare, esa persona, ese creyente sufrirá pérdida. Sufrirá pérdida, aunque el mismo será salvo así como por fuego. Mateo 25 también dice que el hombre que tenía un solo talento, ¿cierto?, fue lanzado a las tinieblas de afuera. Dios libre a los creyentes en Jesucristo, a la iglesia, para que cuando demos cuenta a Dios en aquel día, salgamos airosos y el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Puede también un creyente en aquel día, en el día de la manifestación de Jesucristo, sufrir vergüenza? Sufrir vergüenza, porque dice Juan, dice en 1 Juan capítulo 2, verso 28, hermanos queridos, que hay creyentes que van a salir avergonzados en aquel día, se van a alejar de él avergonzados. Dice, y ahora, hijitos, dice, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza en su venida y no nos alejemos de él avergonzados. Será triste para algunos creyentes, para algunos hijos de Dios, y ahí, hermanos queridos, que Dios nos ayude a todos para poder ese día ser aprobados por nuestro Señor Jesucristo y no nos alejemos de él avergonzados, como lo dice, cierto, la palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 2, versículo 28, que en aquel día algunos serán avergonzados y se alejarán avergonzados del Señor, mientras que otros serán aprobados y recibirán confianza en ese día, hermanos, porque sus obras fueron hechas en Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ahora, la obra de toda una vida se podría perder, se podría quemar, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 3, verso 13 al 15. ¿Eh? Entonces la palabra del Señor dice ahí, amados hermanos, en 1 Corintios capítulo 3, que el fuego probará la obra de cada uno. Si la obra de alguno se quemare, el tal sufrirá pérdida, ¿cierto? Pero si permaneciere la obra, ese creyente recibirá recompensa. Entonces está muy claro, amados hermanos, que la recompensa es de acuerdo a nuestra labor y la calidad de nuestra labor. Si es con oro, piedras preciosas, ¿cierto?, o plata, el fuego probará esa obra y permanecerá. Pero si es con madera, heno y hojarasca, hermano, el fuego probará la obra y la obra de ese creyente se quemará y él sufrirá pérdida. Sufrirá, hermanos queridos, tal vez muchas cosas que hizo, la hizo mal y no le serán aprobadas por nuestro Señor Jesucristo. Tenemos más, amados hermanos, que algunos se salvarán así como por fuego, jabonaditos entrarán. Bueno, por último, hermano, lo lindo sería de entrar a la gloria de Dios, pero hay de aquellos que se han rechazado. Y bueno, según lo que dicen algunos estudiosos de la Biblia, que el Señor no dictará en el tribunal de Cristo sentencia condenatoria, amados hermanos, sobre los creyentes, sino que solamente, hermanos, será recompensar. Y algunos perderán, ¿cierto?, la recompensa, pero serán salvos así como por fuego. Ahora, todo se pondrá de manifiesto. El verbo comparecerá en griego significa faneró. 2 Corintios 5:10. Comparecer, que significa comparecer, ser revelado abiertamente o públicamente. Dios revelará públicamente todo lo del creyente en ese día, lo oculto. Incluso dice, ya que sean buenas o malas las obras, Él dice que las descubrirá. Todo lo que está encubierto. Así que, hermanos, que Dios te bendiga para que sepas que todo el Señor lo sacará a la luz, ya que sea bueno o sea malo. Ya que las obras sean buenas o malas, el Señor las va a descubrir en ese día, en el tribunal de Jesucristo. Dios examinará y sacará a luz en su verdadera realidad. Primero que nada, los actos, ¿eh? Los actos secretos. Todas esas cosas secretas que hicieron los hombres, ¿cierto?, hermanos, saldrán a la luz. Como lo dice Marcos capítulo 4, verso 22,
porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de salir a la luz. Ahí tenemos, amados hermanos, entonces, que el Señor Jesucristo dice que todo lo oculto saldrá a la luz y nada de lo que está escondido va a quedar oculto, sino que todo saldrá, hermano, a la luz, será revelado. Romanos capítulo 2, verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo. El día, hermano, cuando el Señor juzgará a su pueblo, cuando el Señor juzgue a su iglesia y todo lo oculto salga a la luz, incluso los secretos de los hombres, ahí lo escondido. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor juzgará por Jesucristo. Entonces ya dijimos que Jesucristo es el juez, que el Padre a nadie juzga, que todo el juicio ha entregado al Hijo. Entonces Dios juzgará por Jesucristo. Dice los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto usted lo puede leer en Romanos capítulo 2, versículo 16. ¿Y quién lo dice? El apóstol Pablo. Entonces Pablo habla de que la iglesia pasará por un juicio, pasará y tendrá que presentarse, y todos nosotros, sin excepción de ninguno, se tendrá que presentar delante del tribunal de Cristo. Quiera, hermano y hermana, y Dios nos ayude para hacer bien las cosas, para que en aquel día suframos bendiciones, tengamos bendiciones y no suframos pérdidas. Bien, los actos, amados hermanos, el Señor los va a revelar a todos. Los actos. El carácter, Romanos capítulo 2, versos 5 al 11, el Señor también revelará nuestro carácter, qué carácter teníamos, amados hermanos, para hacer la obra de Dios. Las palabras, de toda palabra, incluso palabras ociosas, dice que los hombres darán cuenta de Dios un día. En el tribunal de Cristo tomará entonces en cuenta el Señor los actos, el carácter, las palabras, las buenas acciones. Efesios capítulo 6, verso 8, dice que también Pablo, hermanos, habla de que ninguna labor en el Señor es en vano, que todos tendrán su recompensa. Los motivos que tuvimos para hacer las cosas, aquí es importante, amados hermanos, si sus motivaciones son buenas o malas, si a usted lo motiva el amor o lo motivan otras cosas particulares, egoístas, como por ejemplo los que predican, si predicamos por amor a Dios, a Cristo, a las almas perdidas, o muchos que predican por contención, muchos predican, amados hermanos, por amor al dinero. Entonces el Señor toma en cuenta las motivaciones, los móviles que tenemos para hacer las cosas, o muchos por ser vistos, porque cuántos hermanos hacen muchas cosas, pero para que sus líderes o pastores no les digan nada, o para que no los critiquen, amados hermanos, pero esos son móviles egoístas, móviles pobres. No debemos nosotros tener esos móviles, amados hermanos, sino que lo que debe motivarnos es el amor. Por amor predicamos, por amor hacemos las cosas, por fe, por obediencia a nuestro Señor Jesucristo. No como sirviendo al ojo, sino como sirviendo al Señor. Las actitudes, amados hermanos, tú puedes ver ahí en Mateo 5, 22, que el Señor dice, amados hermanos, bienaventurados los misericordiosos, ¿cierto? Ahí la falta de amor también puede ser nefasta, amados hermanos, de que las cosas tenemos que hacerlas con amor. La obra y el servicio del creyente, 1 Corintios 3:16. Todo el Señor tomará en cuenta estas cosas a los creyentes. Entonces, amados hermanos, es importante y es preocupante a la vez. Es preocupante a la vez, amados hermanos, que muchos de nosotros los creyentes no nos preocupamos de que un día se nos llamará a cuenta y tendremos que presentarnos ante el tribunal de Jesucristo para dar cuenta de lo que nosotros recibimos. Y al que más le he dado, más le he demandado, dice la palabra del Señor. Ahora, bien, amados hermanos, en resumen, los creyentes tendrán que dar cuenta de su fidelidad o infidelidad a Dios. Mateo 25, verso 21 al 23 y 1 de Corintios capítulo 4, versos 2 y 5. Dice, y de sus acciones a la luz de la gracia, la oportunidad y la comprensión que se les haya dado. De acuerdo, amados hermanos, a lo que Dios nos dio, Él nos pedirá cuenta. A quien más se le dio, más le será demandado. A quien menos se le dio, menos le será demandado. Y esto lo podemos ver en la parábola de los talentos, donde el que tenía 5 talentos, se le pidió 5 talentos sobre los 5 que se le habían entregado. El que tenía al que se le entregó 2 talentos, hermano, se le pidió por sobre los 2 talentos, es decir, el 100%. Y el que tenía un talento tendría que haber llevado un talento más, pero él dijo no tuvo vergüenza, tuvo miedo. Después su holgazanería, su flojera, hermano, culpó al Señor, que el Señor era duro, que segaba donde no esparcía, recoge donde no siembra.
o donde no esparces. Entonces, amados hermanos, tuve miedo, por lo tanto, tomé tu dinero y lo escondí en la tierra. Eso es lo peor que puede hacer un creyente, esconder los bienes de Dios, esconder la gracia de Dios, esconder los dones de Dios, hermano, dentro de su propio ser. Porque este creyente, hermano, dice que cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Eso, hermano, es figura de que nosotros mismos somos hechos de tierra y en nosotros está la bendición de Dios y en nosotros están los dones de Dios, ¿cierto? Porque hay dones ministeriales, hay dones, amados hermanos, espirituales y hay dones naturales. Señor, no, ahí está la división de los dones, naturales, sobrenaturales, amados hermanos, que son los dones espirituales y los dones ministeriales, de cada una de esas cosas que Dios nos dio y de la influencia que tengamos y la capacidad que tengamos, Dios nos pedirá cuenta, de manera que al que más le he dado, más le será demandado, y al que menos le he dado, menos le será demandado. Bien, amados hermanos, las malas acciones del creyente cuando se ha arrepentido de ellas son perdonadas, porque tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo, y eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, estas obras perdonadas por Dios, hermano, el Señor las va a tomar en cuenta para recompensa. Es decir, todas estas malas obras seguramente van a arrestar, hermanos, recompensas en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, de acuerdo, amados hermanos, lo que dice la palabra del Señor con respecto al castigo eterno, Romanos 8.1 dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo, sino que ya, cierto, estamos en Cristo y hemos sido librados de la condenación. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, o los que están en Cristo Jesús, dice Pablo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces aquí dije claramente, Pablo, amados hermanos, que el andar en el Espíritu es lo que aprueba el Señor. No necesariamente, amados hermanos, estar en Cristo, sino que además andar en el Espíritu, los que no andan conforme a la carne, porque hay creyentes que andan conforme a la carne, y no tengo ninguna duda que son esos creyentes los que el Señor en aquel día, hermano, sufrirán pérdida, y Dios quiera que ellos no se pierdan también, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, dice Pablo, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida y paz. Ahora, ¿qué más dice la palabra del Señor? Más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Colosenses 3:25, ¿cierto? Y tenemos también que dice la palabra del Señor Jesucristo, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá de parte del Señor, como lo dice Efesios capítulo 6, verso 8. Entonces, el que hiciere injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, y el que hace lo bueno, también recibirá la recompensa que se merece. Ahora, los resultados específicos, hermano, en cuanto al juicio del creyente serán diversos. Habrá confianza o vergüenza. Primera de Juan capítulo 2, verso 28. Aprobación divina, como lo dice Mateo capítulo 25, verso 21. Y también la palabra del Señor dice, amados hermanos, que el Señor desaprobará a alguno. Ahí tenemos claramente el hombre que recibió un solo talento, el cual es su Señor, ¿cierto? Le mandó quitar el talento y lo mandó a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces algunos, hermanos queridos, recibirán aprobación divina, gloria a Dios. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tenemos también, amados hermanos, que habrá posiciones de autoridad, que el Señor va a recompensar con posiciones de autoridad algunos. Y diferentes galardones, que eso, hermano, en el cielo el Señor sabe lo que tiene para cada uno de nosotros. No tengo ninguna duda que todos los que reciban el galardón o recompensa van a quedar muy felices, amados hermanos, porque siempre será más de lo que se espera. Ahora, el juicio inminente de los creyentes debe perfeccionar en ellos el temor del Señor. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 11, Filipenses 2:2 y 1 Pedro 1:17. Cierto que ellos se movían en el temor del Señor. Pablo se movía con el temor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que dice la palabra ahí, amados hermanos, en 2 Corintios capítulo 5, verso 11. Me gustaría, amados hermanos, que 2 Corintios capítulo 5, versículo 11, a ver si se lo leo para que ustedes lo puedan
escuchar de parte de la misma Biblia, ¿sí? 2 Corintios 5:11, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, gloria a Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Conociendo pues, dice Pablo ahí, pues el temor del Señor. ¿Mm? Conociendo pues el temor del Señor. Persuadimos a los hombres. Entonces, ¿cómo lo hacía Pablo? En el temor de Dios. Los apóstoles se movían en el temor de Dios. Los hombres de Dios en la antigüedad se movían temiendo a Dios. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra del Señor. Eso es lo que tiene que movernos a nosotros, amados hermanos, conociendo que vamos a ser llamados al tribunal de Jesucristo, movernos en el temor de Dios y cuidar nuestra salvación y ocuparnos en ella con temor y temblor. Bendito sea el nombre del Señor. Ya, y tenemos que tener la mente despejada y dominio propio. Dominio propio. ¿Eh? La Biblia dice que velen, que oren. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano: velar, orar, tener dominio propio, hacer las cosas en el temor de Dios, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y si hacemos algo, hagámoslo de buena calidad, hagámoslo de todo corazón, hagámoslo con amor, hagámoslo con fe. Bendito sea el nombre del Señor, como para Dios y no para los hombres, siendo sumisos, siendo obedientes al Señor. Que llevan, dice, que el cristiano debe llevar una vida, hermano, santa y piadosa. Esto lo dice Pedro, 2 Pedro 3:11, sabiendo que todo esto va a ser destruido y quemado, la tierra, las obras que en ella hay serán quemadas, los elementos ardiendo se fundirán. Dice, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosas conversaciones, o en otra versión dice, o en santas y pías conversaciones? Es decir, el creyente debe moverse en santidad, porque sin santidad ninguno verá a Dios. Debemos ser compasivos y bondadosos, como dice Mateo, hermanos, capítulo 5, verso 7, que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces ahí tenemos nosotros, amados hermanos, en síntesis, que todo creyente se tiene que presentar, que usted y yo tendremos que presentarnos, tenemos que dar una cuenta a Dios, y por lo tanto debemos preocuparnos para que nuestros móviles sean correctos, nuestras actitudes, nuestras palabras, hermano, nuestro andar sea en el espíritu, no en la carne, y las obras que hagamos, o si predicamos, o si tenemos un don, o si repartimos, o si profetizamos, hágase todo, hermano, para edificación, exhortación y consolación de los hermanos, y todo para la gloria de Dios. Así que Dios te bendiga, hermano. Obviamente que sobre este tema hay mucho más que hablar, pero por el momento, hermano, ojalá que este video y estas palabras te hagan reflexionar sobre tu propia vida, que, como dice Pablo, no sea cosa que, habiendo sido heraldo para unos, yo mismo venga a ser eliminado. No conviene, amados hermanos, que hagamos, que salvemos a otros y nosotros nos perdamos. Dios nos libre, ¿no? Por eso dice Pablo, no sea cosa que, habiendo sido heraldo para algunos, yo mismo venga a ser eliminado. El creyente debe asegurarse de que Dios lo está aprobando y que lo que hace, sus obras son hechas en Dios. Si algún pecado ha cometido, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si Dios te perdona, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Si Dios es el que perdona, si Cristo fue el que murió, el que también justificó. Así que tengamos confianza, amados hermanos, y si hasta ahora no ha hecho bien las cosas, hágala mucho mejor. Preocúpese, hermano, de hacer bien con buenos móviles. No es bueno hacer las cosas porque por obligación, o porque para que no digan los demás nada. Si doy una limosna, si doy algo para Dios, para que alguien no me esté regañando, voy a hacer esto, para que me vean, si no me van a sancionar. Entonces no, esos móviles son pobres. Hay que hacer todo por amor a Dios, por amor a Jesucristo, por amor a nuestra propia alma y por amor a nuestros hermanos y al prójimo. Dios te bendiga y que el Señor te guarde. Y si alguna persona no tiene a Jesucristo en su vida y no se ha arrepentido, arrepiéntase hoy, reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, y podrá tener entrada también a esta misericordia de Dios. Que cuando Él nos llame a su tribunal, salgamos vencedores, airosos y aprobados por nuestro gran Señor y Dios, y Dios nos perdone todas las faltas que usted o yo o cualquiera de los creyentes haya cometido. Pero para eso hay que arrepentirse, hermano, y pedir perdón. Dios les bendiga.